Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI que durante años se presentó como uno de los hombres más poderosos de la vieja política mexicana, acaba de hacer algo que tiene a todo el país. Hablando después de la mañanera de este lunes, 25 de mayo desde Palacio Nacional. Pero no solo eso. Porque mientras la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de recuperar para el pueblo los recursos presuntamente desviados durante gobiernos anteriores, Alito Moreno respondió con un video cargado de soberbia, desafío y victimismo político, justo cuando las investigaciones sobre sus propiedades, sus presuntos prestanombres y el origen de su fortuna vuelven a colocarlo en el centro del debate nacional. ¿Qué revela realmente esta confrontación? ¿Por qué el dirigente priista decidió responder justo ahora y con ese tono? ¿Y qué significa que la presidencia de la República esté hablando abiertamente de extinción de dominio y devolución de bienes? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de este choque que podría marcar un antes y un después en la política mexicana. Lo que ocurrió este lunes no fue una simple discusión entre una presidenta y un dirigente opositor. No. Fue una frase aislada en conferencia de prensa ni un video más en redes sociales. Fue el choque de dos narrativas completamente opuestas sobre el poder, la corrupción y el dinero público en México. ¿Y tú? Tienes que entender por qué esto importa hoy más que nunca. Por un lado está Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia moderna de México que llega al cargo respaldada por el enorme aparato político de la llamada Cuarta Transformación. Una mandataria que ha intentado mantener la línea discursiva de austeridad, combate a la corrupción y recuperación de bienes públicos que impulsó el obradorismo durante años. En los últimos meses ha insistido una y otra vez en que el objetivo de su gobierno no es solamente encarcelar funcionarios, sino recuperar recursos para programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos. Del otro lado aparece Alejandro Moreno Cárdenas. Alito. El hombre que tomó las riendas del PRI en uno de los peores momentos de su historia. El dirigente que vio como el partido que gobernó México durante más de 70 años perdió gubernaturas, perdió congresos, perdió millones de votos y terminó convertido en una fuerza política disminuida pero todavía influyente. Y aún así, pese al desgaste político, pese a las investigaciones y pese a las filtraciones que lo persiguen desde hace años, sigue controlando el aparato priista. Ese contraste es importante, porque no estamos hablando solamente de un expediente judicial. Estamos hablando del símbolo de dos épocas políticas que chocan frente a millones de mexicanos cansados de corrupción, de impunidad y de escándalos que parecían no terminar nunca. En las últimas semanas, el ambiente político ya venía cargado. Las discusiones sobre la reforma judicial, los señalamientos sobre corrupción en gobiernos estatales del pasado y la tensión entre Morena y la oposición habían encendido el debate público. Pero entonces ocurrió la mañanera de este lunes. Y ahí, frente a los medios, Sheinbaum dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. No habló como una presidenta buscando venganza política. Habló como alguien planteando una estrategia distinta. Dijo que en casos donde se compruebe corrupción, lo importante es que el dinero regrese al pueblo. Que de poco sirve un proceso interminable si los bienes desaparecen, si las propiedades siguen protegidas o si los recursos nunca vuelven a la gente. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Porque durante décadas, en México, la conversación siempre terminaba igual. Se hablaba de corrupción. Se anunciaban investigaciones. Se prometían castigos. Y. Después de años de litigios,
amparos y negociaciones políticas, muchas veces no pasaba absolutamente nada. Pero aquí viene lo más delicado. Cuando Sheinbaum habló de extinción de dominio y recuperación de bienes, muchos interpretaron inmediatamente que el mensaje iba dirigido a figuras como Alejandro Moreno. Y entonces vino la respuesta. Un video. Un tono desafiante. Una narrativa de persecución política. Un dirigente diciendo que no le tiene miedo al poder. Hasta ahí podría parecer una disputa política más. Otra pelea entre gobierno y oposición. Pero ¿cuándo empiezas a revisar el historial de Alejandro Moreno, las propiedades investigadas, las carpetas abiertas y las contradicciones acumuladas durante años, entiendes por qué este tema explotó con tanta fuerza? Porque para entender lo que pasó este lunes, primero tienes que entender quién era Alito antes de convertirse en el dirigente nacional del PRI. Alejandro Moreno construyó su carrera política dentro del viejo aparato priista. Desde joven entendió perfectamente cómo funcionaba la estructura de poder del partido. Operación territorial. Lealtades internas. Negociaciones. Control político. Ascendió rápido. Diputado. Senador. Gobernador de Campeche. Y finalmente presidente nacional del PRI. Pero desde hace años, su nombre empezó a aparecer constantemente ligado a polémicas. Algunas políticas. Otras patrimoniales. Otras relacionadas con filtraciones de audios y acusaciones internas. Recordemos algo importante. Cuando llegó a la gubernatura de Campeche en 2015, Alejandro Moreno se presentó como una nueva cara del priismo. Un político joven, moderno, con discurso de renovación. Hablaba de transparencia. Hablaba de resultados. Hablaba de combatir privilegios. ¿Ya olvidamos eso? Porque años después comenzaron a surgir investigaciones que pusieron bajo la lupa su patrimonio y él. De personas cercanas a él. Reportes periodísticos empezaron a señalar propiedades, operaciones inmobiliarias y presuntas triangulaciones que no cuadraban con los ingresos oficialmente declarados. Y aquí aparece una de las contradicciones más fuertes de toda esta historia. Según declaraciones patrimoniales difundidas públicamente, los ingresos oficiales de Moreno como gobernador no parecían compatibles con el nivel de propiedades y lujos encontrados posteriormente en investigaciones y cateos difundidos por autoridades campechanas y medios nacionales. Eso fue lo que detonó gran parte del escándalo. Porque una cosa es que un político viva bien. Otra muy distinta es que aparezcan señalamientos sobre decenas de propiedades, residencias de lujo, instalaciones extravagantes y operaciones presuntamente simuladas para ocultar bienes. Y no estamos hablando de rumores aislados de redes sociales. Estamos hablando de carpetas de investigación abiertas, declaraciones públicas de autoridades estatales y documentos que comenzaron a circular desde 2022. Recordemos también algo que muchos ya olvidaron. En aquellos años comenzaron a difundirse audios atribuidos a Alejandro Moreno donde presuntamente hablaba de financiamiento, medios y operadores políticos. Los audios provocaron un terremoto mediático. Él negó irregularidades y acusó persecución política. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, la figura de Alito quedó marcada por dos narrativas completamente opuestas. Para sus simpatizantes, era un dirigente incómodo para Morena, perseguido por enfrentarse al gobierno federal. Para sus críticos, representaba exactamente lo peor del viejo sistema político mexicano. El exceso. El privilegio. La impunidad.
Y fíjate bien en esto porque es clave para entender lo que está pasando ahora. Cada vez que surgía una acusación, Moreno respondía políticamente. No técnicamente. No con explicaciones detalladas sobre propiedades, contratos o movimientos financieros. Respondía hablando de persecución, de autoritarismo o de ataques políticos. Ese patrón se ha repetido una y otra vez. Por eso lo ocurrido este lunes no cayó del cielo. Fue la continuación de una tensión acumulada durante años entre una figura que intenta sobrevivir políticamente y un gobierno que ha construido gran parte de su legitimidad alrededor del discurso anticorrupción. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora sí. Vamos a la secuencia exacta de lo que pasó y por qué este lunes terminó convirtiéndose en uno de los momentos políticos más comentados del año. A principios de semana, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre casos de corrupción ligados a figuras del pasado político mexicano. En ese contexto apareció el nombre de Alejandro Moreno. La presidenta respondió con calma. Sin gritos. Sin espectáculo. Pero sus palabras tuvieron un impacto enorme. Dijo, en esencia, que cuando se trata de recursos públicos presuntamente desviados, lo más importante es que el dinero regrese al pueblo. Explicó que muchas veces los procesos penales tardan años, mientras los bienes desaparecen o quedan protegidos legalmente. Y entonces mencionó la posibilidad de fortalecer mecanismos de recuperación patrimonial. Hasta ahí parecía un posicionamiento general. Pero 48 horas después el tema explotó. Porque distintos medios comenzaron a recordar inmediatamente las investigaciones abiertas en Campeche contra Alejandro Moreno y personas vinculadas a su administración. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de horas reaparecieron imágenes de la famosa mansión cateada en Campeche. Videos de las albercas. Fotografías del Cadillac adaptado como bar. Reportes sobre canchas deportivas, cine privado y colecciones de objetos de lujo. Entonces apareció el segundo momento clave. Horas después de la mañanera, Alejandro Moreno publicó un video en redes sociales. Ahí acusó nuevamente persecución política y dijo una frase que se volvió viral: conmigo se equivocan. También aseguró que existe algo más grande que el poder, y que es el valor para enfrentarlo. La declaración dividió opiniones. Sus simpatizantes la celebraron como un desafío directo al oficialismo. Pero sus críticos señalaron inmediatamente algo evidente. En el video no respondió a los señalamientos patrimoniales. No explicó las propiedades. No aclaró los montos investigados. No desmintió técnicamente las operaciones señaladas en expedientes públicos. Y ahí cambió todo. Porque la discusión dejó de ser solamente política y se convirtió en una discusión moral. ¿Puede alguien acusado de enriquecimiento ilícito presentarse como víctima política sin responder antes a las preguntas básicas sobre su patrimonio? Al día siguiente comenzaron a circular nuevamente referencias a la carpeta de investigación abierta en Campeche relacionada con presuntos delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones. Diversos comentaristas recordaron también que investigaciones periodísticas habían señalado la participación de varias personas presuntamente relacionadas con operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno de Moreno. Hasta aquí podría parecer solamente un caso judicial complicado. Pero lo que pasó a continuación
elevó todavía más la tensión. En entrevistas y espacios de análisis político, funcionarios y legisladores cercanos al oficialismo comenzaron a hablar abiertamente sobre extinción de dominio, es decir, sobre mecanismos legales para recuperar bienes presuntamente obtenidos con recursos ilícitos. Y aquí tienes que detenerte un segundo. Porque la extinción de dominio es uno de los instrumentos más polémicos del sistema jurídico mexicano. Permite al Estado reclamar bienes relacionados con actividades ilícitas incluso antes de que exista una sentencia penal definitiva en algunos supuestos. Eso explica por qué las declaraciones de Sheinbaum generaron tanto ruido. Porque para muchos observadores políticos, el mensaje no era solamente jurídico. Era político. Era simbólico. El mensaje parecía ser, el objetivo ya no es solamente castigar. El objetivo es recuperar. Y entonces ocurrió otro detalle que pasó desapercibido para mucha gente. Versiones periodísticas comenzaron a recordar que meses antes autoridades campechanas habían avanzado en procedimientos relacionados con terrenos y propiedades vinculadas al entorno de Moreno para proyectos públicos estatales. Eso conectó inmediatamente con el discurso presidencial. Ya no parecía una declaración aislada. Parecía parte de una estrategia más amplia. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando claramente. Estamos llegando ahí. Porque detrás de esta confrontación hay tres niveles distintos de conflicto. El primero es el visible. El que todos ven en televisión y redes sociales. Por un lado, Morena y el gobierno federal dicen que durante décadas la corrupción drenó recursos públicos mientras millones de mexicanos seguían viviendo con carencias. Argumentan que recuperar bienes obtenidos ilícitamente es una obligación moral y política. Por otro lado, la oposición sostiene que muchos de estos casos tienen motivaciones políticas y buscan debilitar a figuras incómodas para el oficialismo. Ese es el debate público. Pero debajo de ese debate existe otra pelea mucho más profunda. La pelea por la sobrevivencia política. Porque el PRI atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Gobernó México durante más de 7 décadas. Controló presidencias, congresos, gubernaturas, sindicatos y estructuras territoriales gigantescas. Hoy lucha por mantenerse relevante. Y Alejandro Moreno se convirtió en una figura extremadamente polémica incluso dentro del propio priismo. Hay grupos internos que lo consideran responsable del deterioro electoral del partido. Otros creen que sigue siendo útil como operador político. Y algunos simplemente piensan que removerlo ahora fracturaría todavía más al PRI. Eso explica por qué cada nuevo escándalo relacionado con él genera tensiones internas. Porque no solo está en juego el futuro de una persona. Está en juego el futuro de un partido entero. Ahora viene la segunda capa. Lo que realmente buscan los actores detrás del conflicto. Según versiones cercanas al entorno político priista, Alejandro Moreno necesita mantener el control del partido para conservar capacidad de negociación, protección política y relevancia mediática. Perder la dirigencia significaría quedar mucho más expuesto. Al mismo tiempo, para Morena y el oficialismo, mantener vivo el discurso anticorrupción sigue siendo fundamental. Especialmente en un momento donde la ciudadanía exige resultados concretos y no solamente narrativas. Entonces fíjate en la contradicción. Alito acusa persecución política, pero durante años formó parte de un sistema político acusado precisamente de usar las instituciones para proteger aliados y castigar enemigos.
critica el uso político del poder. Pero recordemos que el PRI construyó gran parte de su hegemonía histórica precisamente controlando instituciones, fiscalías y estructuras estatales. Dice defender la democracia. Pero muchos mexicanos todavía recuerdan décadas de autoritarismo priista. Esa memoria colectiva pesa muchísimo. Y aquí aparece otro elemento importante. La presidenta Sheinbaum ha intentado cuidar el tono institucional. No ha usado insultos directos. No ha caído en confrontaciones personales explosivas. Eso también es estratégico. Porque mientras Alito responde con videos emocionales y discursos de confrontación, el gobierno intenta proyectar una imagen de serenidad técnica, recuperar bienes, revisar expedientes, fortalecer instrumentos legales. Es una batalla de percepciones. Una batalla por quien logra convencer a la opinión pública. Pero espera, porque esto se pone peor. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. La tercera capa del conflicto es la estructural. La que casi nunca aparece en los titulares. Porque detrás de casos como este existe una pregunta enorme sobre el funcionamiento histórico del sistema político mexicano. ¿Cómo era posible que tantos funcionarios terminaran acumulando fortunas gigantescas sin consecuencias inmediatas? Esa pregunta no afecta solamente al PRI. Afecta a todo el sistema político construido durante décadas. Especialistas en derecho constitucional y combate a la corrupción han señalado durante años que México tenía enormes problemas para recuperar activos obtenidos mediante redes de corrupción. Los procesos eran lentos, complicados, llenos de amparos y litigios. Mientras tanto, los bienes cambiaban de nombre, pasaban a familiares, se triangulaban mediante empresas, o simplemente desaparecían. Por eso el discurso sobre extinción de dominio genera tanta tensión. Porque toca directamente el corazón económico de las estructuras de poder. Y aquí viene algo que muchos no están viendo. No se trata solamente de Alito Moreno. Si el gobierno logra consolidar mecanismos más agresivos de recuperación patrimonial, muchísimos actores políticos del pasado podrían empezar a preocuparse. Gobernadores, exfuncionarios, operadores, empresarios cercanos al poder. Por eso las reacciones han sido tan intensas. Porque más allá del expediente específico, lo que realmente está en juego es la posibilidad de cambiar la lógica histórica de la impunidad patrimonial en México. Y entonces comenzaron las reacciones. En redes sociales, hashtags como #Alito Moreno, #extinción de dominio, #mañanera del pueblo, #corrupción PRI y #que devuelvan lo robado dominaron la conversación durante horas. Influencers políticos, periodistas, simpatizantes y opositores comenzaron a dividirse en dos bloques muy claros. Unos decían que finalmente se estaba enfrentando a personajes intocables del viejo sistema. Otros acusaban una estrategia de persecución selectiva. Pero eso no es todo. Lo que vino después fue todavía más revelador. Algunos priistas históricos comenzaron a tomar distancia del tono utilizado por Alejandro Moreno. Sin atacarlo frontalmente, ciertos cuadros del partido dejaron entrever incomodidad. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente que defender ciegamente a un dirigente rodeado de investigaciones patrimoniales puede costarles todavía más apoyo ciudadano. Un senador opositor señaló en entrevistas que el PRI necesita revisar profundamente su liderazgo y
Recuperar credibilidad frente a la ciudadanía. Aunque no mencionó directamente la renuncia de Moreno, el mensaje fue interpretado como un deslinde. También aparecieron voces ciudadanas recordando los años de gobiernos estatales marcados por escándalos de corrupción. Y aquí hay algo emocionalmente muy poderoso. Muchos mexicanos relacionan automáticamente imágenes de mansiones, propiedades y lujos excesivos con décadas enteras de desigualdad. Cuando la gente escucha hablar de un cine privado, un Cadillac convertido en bar o decenas de propiedades, inmediatamente piensa en hospitales sin medicinas, escuelas abandonadas o carreteras destruidas. Esa conexión emocional es devastadora políticamente. Entonces apareció otro elemento inesperado. Analistas comenzaron a comparar el caso con otros episodios históricos donde figuras políticas intentaron presentarse como perseguidas mientras enfrentaban investigaciones patrimoniales complejas. Y ahí el discurso de victimización empezó a desgastarse. Porque para una parte importante de la opinión pública, la pregunta ya no era si existe confrontación política. La pregunta era mucho más simple. ¿De dónde salió el dinero? La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo, este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora bien, hay un patrón histórico que necesitas ver para entender por qué este episodio podría convertirse en algo mucho más grande. México ha vivido durante décadas ciclos repetidos de escándalos políticos relacionados con enriquecimiento inexplicable. Cambian los nombres, cambian los partidos, cambian las épocas. Pero el patrón muchas veces es el mismo. Primero aparece un funcionario que llega con discurso de servicio público. Después empiezan rumores sobre propiedades y privilegios. Más tarde surgen investigaciones periodísticas. Luego vienen acusaciones de persecución política. Y finalmente los procesos se pierden durante años entre litigios interminables. No es la primera vez que vemos esto. Especialistas anticorrupción han señalado repetidamente que uno de los grandes problemas en México no era solamente castigar penalmente, sino rastrear el dinero y recuperar bienes. Porque incluso cuando algunos funcionarios terminaban enfrentando consecuencias judiciales, las fortunas construidas mediante presuntas redes de corrupción muchas veces permanecían intactas. Eso generó una sensación enorme de injusticia social. Piensa en esto. Millones de personas trabajando toda su vida para comprar una casa pequeña mientras algunos políticos acumulaban residencias gigantescas en periodos sorprendentemente cortos. Ese contraste alimentó el enojo ciudadano durante años. Por eso la narrativa de devolver lo robado al pueblo tiene tanta fuerza política. No importa si alguien simpatiza o no con Morena. Muchísima gente siente emocionalmente que el dinero público perdido jamás regresó a la sociedad. Y aquí aparece otra dimensión importante. De acuerdo con reportes públicos y análisis de organizaciones civiles publicados en los últimos años, la corrupción gubernamental ha tenido impactos enormes sobre infraestructura, servicios públicos y confianza institucional. No estamos hablando solamente de cifras abstractas. Estamos hablando de hospitales sin terminar, obras infladas, escuelas abandonadas, programas sociales limitados. Por eso el caso Alito conecta tan fuerte con la percepción pública. Porque simboliza, para muchos mexicanos, el exceso de una clase política desconectada de la realidad cotidiana. Y aún así,
tienes que mirar el asunto con cuidado. Porque también existe un riesgo real cuando el combate a la corrupción se mezcla demasiado con disputas políticas. Especialistas advierten constantemente que las instituciones deben actuar con pruebas sólidas, debido proceso y transparencia. Si no ocurre así, cualquier investigación corre el riesgo de ser percibida como revancha política. Ese equilibrio es delicadísimo. Por eso la manera en que el gobierno maneje este caso será observada con lupa. Porque si logra demostrar técnicamente irregularidades y recuperar bienes mediante procesos legales sólidos, fortalecerá enormemente su narrativa anticorrupción. Pero si el caso se percibe solamente como confrontación política mediática, el efecto podría invertirse. Y aquí es donde entramos a la parte más importante de toda esta historia. Al principio de este video les dije que había algo que mucha gente no estaba viendo claramente. Algo que conecta la mañanera, la respuesta de Alito, las investigaciones patrimoniales y el tema de la extinción de dominio. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. La verdadera revelación de este episodio no es solamente que exista una investigación contra Alejandro Moreno. Eso ya se sabía. La verdadera revelación es que el gobierno federal parece estar cambiando el centro de gravedad del combate político. Durante años, las grandes discusiones públicas giraban alrededor de si ciertos personajes terminarían o no en prisión. Ahora el discurso está cambiando hacia otra pregunta. ¿Dónde están los bienes? Y eso cambia completamente el tablero. Porque una cosa es enfrentar un proceso judicial largo donde un político puede seguir negociando, litigando y victimizándose mediáticamente. Otra muy distinta es enfrentar mecanismos orientados específicamente a rastrear propiedades, cuentas, terrenos y operaciones patrimoniales. Ahí está el verdadero corazón de lo ocurrido este lunes. Cuando Sheinbaum dijo que lo importante es devolver los recursos al pueblo, no estaba haciendo solamente una declaración moral. Estaba enviando una señal política enorme. Y la reacción de Alito ayuda a entenderlo todavía mejor. Fíjate cuidadosamente en lo que no dijo. No presentó públicamente una explicación detallada de las propiedades. No mostró documentos desmontando cada acusación patrimonial. No explicó el origen preciso de cada bien cuestionado. Eligió otra ruta. La ruta emocional. La narrativa de resistencia frente al poder. ¿Eso puede funcionar políticamente con una parte de sus simpatizantes? Claro que sí. Pero también deja abierta una pregunta gigantesca frente a millones de personas. Si todo es persecución política, entonces ¿por qué existen tantas dudas alrededor de su patrimonio? ¿Desde hace años? Y aquí viene lo más delicado. Si las autoridades logran demostrar vínculos ilícitos sobre ciertos bienes y avanzan mecanismos de recuperación patrimonial, el impacto político sería enorme no solo para Alejandro Moreno, sino para toda una generación de figuras asociadas al viejo sistema político. Porque el mensaje sería clarísimo. La impunidad patrimonial ya no está garantizada. Eso explica la intensidad de esta batalla. No es únicamente un dirigente defendiendo su reputación. Es un choque entre dos visiones del poder. La visión de una clase política acostumbrada durante décadas a sobrevivir mediante negociación, litigio y control institucional.
Y la visión de un movimiento político que intenta convencer a la ciudadanía de que ahora sí existe voluntad para tocar intereses históricos. ¿Lo logrará? Esa es la gran pregunta. Porque también hay algo que muchos no están viendo. La ciudadanía mexicana ya ha escuchado discursos anticorrupción antes. Muchísimas veces. Gobiernos iban. Gobiernos venían. Y al final la sensación de impunidad seguía ahí. Por eso este caso será una prueba enorme para todos. Para Morena. Para la presidencia. Para las fiscalías. Y también para la oposición. Porque si Alejandro Moreno quiere convencer a la opinión pública de que es víctima política, necesitará mucho más que discursos de valentía. Necesitará responder preguntas concretas. Muy concretas. Sobre propiedades. Sobre operaciones. Sobre recursos. Sobre relaciones patrimoniales. Y mientras eso no ocurra, el tema seguirá creciendo. Especialmente porque la memoria colectiva mexicana está cansada. Cansada de ver políticos enriquecerse mientras millones sobreviven con salarios mínimos. Cansada de escándalos donde nunca pasa nada. Cansada de expedientes eternos. Por eso la idea de recuperar bienes tiene tanta fuerza emocional. Porque conecta directamente con una sensación histórica de injusticia. Y lo más grave de todo es esto. Si efectivamente se demuestra que recursos públicos terminaron financiando propiedades privadas, lujos o redes patrimoniales ocultas, entonces no estaríamos hablando solamente de corrupción administrativa. Estaríamos hablando de dinero que dejó de llegar a servicios públicos, infraestructura y necesidades reales de la población. Ese es el verdadero fondo moral de toda esta historia. No las mansiones por sí mismas. No los videos en redes. No las peleas políticas. El verdadero fondo es preguntarse cuántas oportunidades perdió la gente mientras ciertos grupos acumulaban privilegios. Y por eso lo ocurrido este lunes podría terminar siendo recordado como algo más grande que una simple confrontación mediática. Podría convertirse en el momento donde la discusión pública en México dejó de centrarse solamente en castigar personas y empezó a centrarse en recuperar patrimonio. Si eso ocurre de verdad, el impacto político será enorme. Ahora bien, también debemos ser cuidadosos. Hasta este momento existen investigaciones, señalamientos y procesos en curso. Corresponde a las autoridades demostrar cualquier irregularidad conforme a derecho y respetando el debido proceso. Eso es fundamental. Pero igualmente es legítimo que la ciudadanía exija respuestas claras cuando aparecen discrepancias patrimoniales tan llamativas. Y justamente ahí está el centro del debate nacional que explotó este lunes. No se trata solamente de una pelea entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Moreno. Se trata de una pregunta mucho más profunda. ¿Puede México romper realmente con décadas de impunidad política o volveremos a ver otro expediente interminable que termina perdiéndose con el tiempo? Porque si algo dejó claro esta confrontación es que el país ya no observa estos casos con indiferencia. La conversación cambió. La presión pública cambió. Y el costo político también. Al final, la imagen que queda es brutal. Una presidenta hablando de devolver bienes al pueblo. Y un dirigente opositor respondiendo con un discurso de desafío personal mientras las dudas sobre su patrimonio siguen sin disiparse completamente. Ese contraste explica por qué millones de personas estuvieron hablando de esto durante horas.
Y explica también por qué este caso todavía está lejos de terminar. La pregunta ahora es tuya. ¿Crees que Alejandro Moreno tiene autoridad moral para hablar de persecución política mientras enfrenta investigaciones patrimoniales tan delicadas? ¿Piensas que el discurso de recuperación de bienes realmente puede cambiar algo en México o terminará siendo otra promesa política más? ¿Esto es justicia, estrategia política calculada o una mezcla de ambas cosas? Déjamelo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar exactamente qué está pasando con las nuevas propuestas sobre extinción de dominio y por qué algunos sectores políticos están tan nerviosos con esos cambios. Hay detalles que te van a sorprender. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.